Y hablando, digo, vamos a meternos un poquito en este tema. ¿Qué diferencia ves tú en una escuela pública y una privada? Por ejemplo, pues yo siempre he estado en escuela pública y me llama mucho la atención que siempre, y yo le digo a mis amigos, a mis compañeros, en las escuelas públicas te avientan el taller de estructuras metálicas, ¿no, güey? Y te avientan el taller de carpintería y el taller de electricidad, pero pues nunca encontramos o nunca tenemos el taller de dibujo o el taller de música o el taller de esto. Por qué, a qué crees que se deba o así está el sistema o qué opinión me puedes dar de eso? Pues es que el sistema educativo ha cambiado muchísimo porque cuando a mí me tocó estar toda la primaria y todavía diría parte de la secundaria, Nuevo León era reconocido por su calidad de educación pública. No era común que estudiaras en colegios aquí en Nuevo León. Existía la Salle, el Franco Mexicano, que eran más de un sector, pero la mayoría de la gente estudiábamos en escuelas públicas y había muy buen nivel. Cuando yo me fui a otras ciudades, me di cuenta que allá era todo lo contrario, allá la educación pública era muy mala, entonces prácticamente te orillaban a tener que estudiar en algún colegio para tener una mejor educación. De alguna manera, eso también ha pasado un poco en Nuevo León. El prestigio que tenía de la educación pública ya no es el mismo al día de hoy. Pero pues es que esto tiene que, son muchos los factores. O sea, una escuela privada, una escuela privada está comprometida a tener que darte resultados porque tú estás pagando por un servicio, que es, en este caso es un servicio educativo. O sea, es un trato comercial. Yo te pago por un servicio y tú me lo das, ¿no? Entonces ellos están obligados a darte un resultado. La escuela pública no. La escuela pública no está obligada a eso, ¿no? Entonces, desde las mismas infraestructuras, o sea, hay escuelas públicas donde están batallando para tener los suficientes bancos. En una ciudad como la nuestra, estar en una escuela sin clima es algo, sin abanicos, no, pues es algo complicado y hay muchas escuelas que incluso ni siquiera tienen luz, ¿no? Hay escuelas que las tienen que estar manteniendo los propios padres de familia porque no tienen un respaldo, un presupuesto por parte de la secretaría. Entonces, de ahí ya de entrada hay toda una desventaja, que además esas desventajas se van a ir acrecentando con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, ahorita está la discusión sobre si regresar o no a las clases presenciales. Las escuelas privadas ya dijeron que van a regresar porque van a regresar, Sí, pues les pero ellos tienen la interesa. infraestructura para hacerlo. Las escuelas públicas, uno de los argumentos que se dan de por qué no regresan es porque el gobierno no tiene la infraestructura para hacer el regreso a las escuelas que están todas abandonadas. Si estando en el ciclo escolar normal, había muchas escuelas que no tenían los apoyos suficientes, hay muchas escuelas que ahorita están en una calidad de abandono, que tienen los cristales rotos, que no tienen luz, ya se robaron todo el cableado, no hay sillas, no hay pizarrones. El gobierno, ni el estatal ni el federal quieren entrarle a esa bronca y es una bronca bien fuerte. Entonces, eso va todavía a generar más diferencias porque si tú no tienes cómo acercarte a una institución privada, vas a tener que hacerlo a la forma de la educación pública y se está rezagando. Claro que dicen, es que el que es buen gallo en cualquier gallinero, sí, pero estamos hablando de una educación que molda y que forma a las personas, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente hay diferencias y hay diferencias entre quienes estudian en una escuela pública y quienes estudian en una escuela privada, no por capacidad, la capacidad la tenemos todos tenemos la misma capacidad,
sino la preparación que te puedan dar para un futuro entre una y otra, pues empiezan a tener sus diferencias desgraciadamente. Muy bien, Homero. Yo fíjate que comparto lo que tú dices, pero también se me hace ¿cómo te podré comentar? O sea, con tanto dinero que hay en las arcas del gobierno, decir que no hay presupuesto para mantener algo que es fundamental como la educación, o sea, sí está medio cabrón. Digo, entiendo que hay malos manejos en todos lados, ¿verdad? Y a todos niveles, pero sí está medio complicado que esa sea la cuestión, ¿no? De que a falta de Porque recurso. al gobierno, el sistema educativo está en problemas desde hace mucho tiempo, no es de estos últimos años, o sea, ya tiene un rato que está en decadencia el sistema educativo en México y esto tiene que ver también cuál es la disposición del gobierno o de los gobiernos. Y siendo honestos, no hay una disposición de los gobiernos por mejorar un sistema educativo porque simplemente no le interesa. Y puede ser muy conspiratorio si tú quieres, pero hay una realidad. A los gobiernos no les interesan las personas pensantes. ¿Por qué? Porque las personas pensantes toman decisiones propias y toman decisiones que tienen que ver con el bien de la comunidad. Y a los gobiernos no les interesa que haya personas que piensen por el bien de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque entonces no los vamos a dejar hacer todo lo que hacen y lo que han hecho todo este tiempo, ¿no? Sí, Entonces, prefieren tener un sistema educativo mediocre, donde, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿cuál es la filosofía que nos han inculcado de generación en generación? Ponte a jalar. Esa es la respuesta para todo. O sea, no existe el albedrío, no existe el raciocinio sobre las cuestiones sociales. O sea, ponte a jalar, güey. Y eso es algo que nos han transmitido de generación en generación, ¿no? Que como que lo único es importante es trabajar y trabajar y trabajar y pues creo que de alguna forma también por eso han ocurrido las situaciones lamentables que han ocurrido por épocas en nuestra ciudad porque no hemos sido capaces de leer nuestra propia ciudad, de entenderla y de hacerla nuestra.